Saludos y grandes bendiciones, mis amados hermanos. Bienvenidos a las reflexiones y los comentarios de la lección número 6, titulada La lectura de la palabra. Vamos a orar para comenzar. Misericordioso Padre que estás en el cielo, a tu nombre sea toda gloria, alabanza y honor para siempre. Gracias por guiarnos en este momento en el estudio de tu santa palabra. Abre nuestra mente, nuestro corazón, para que podamos atesorar en ellos tu santo mensaje y ponerlo en práctica para poder ser luz en este mundo lleno de oscuridad. Guárdanos en el centro de tu corazón. En el nombre de Cristo Jesús. Amén, Señor. Lo que oímos, leemos, contemplamos y tocamos se convierte en material primordial para nuestros pensamientos, sentimientos, palabras y acciones. En otras palabras, podemos decir que nuestros pensamientos, sentimientos, palabras y acciones están hechos de lo que vemos, escuchamos, contemplamos y tocamos durante nuestra vida. Quienes escuchan constantemente malas palabras y se deleitan en ellas, terminan diciendo malas palabras. Quienes contemplan constantemente imágenes obscenas o películas violentas o mensajes llenos de inmoralidad, terminan siendo personas que se deleitan en el mal hacer y piensan que no es tan malo y que los que reprenden estas obras son extremistas. Los que constantemente escuchan música vulgar terminan teniendo pensamientos, sentimientos, palabras y acciones semejantes a la música que escuchan con constancia. Esto definitivamente debe prender nuestras alarmas, porque hay personas que dicen: quiero cambiar, quiero ser diferente, quiero servir al Señor como Él se lo merece, pero no cambian sus hábitos. Siguen escuchando música inmoral, viendo cosas inmorales, contemplando en su mente constantemente imágenes obscenas. Así no se puede servir al Señor por más que digamos con nuestras palabras que queremos servirlo. Necesitamos hacer un cambio drástico, firme, por la gracia del Señor. Decidir cambiar nuestros hábitos, decidir cambiar aquello que escuchamos, que contemplamos, que leemos o que vemos y que sabemos que no glorifica al Señor. Cambiarlo de manera firme por la gracia de Cristo Jesús si queremos servir al Señor como Él se lo merece y como Él lo espera de nosotros. Hermanos míos, este es el momento preciso para hablar de que cuando leemos la palabra del Señor, cambia nuestra forma de pensar, cambia nuestra forma de sentir, cambia nuestros actos, porque la palabra tiene ese poder. Si decidimos de manera fiel, por la gracia del Señor, contemplar a Cristo, meditar en su palabra, leer o ver solo aquello que está basado en los principios de pureza o que no los contradice de ninguna manera, entonces tendremos pensamientos, sentimientos, palabras y actos que van a reflejar el carácter y la luz del Señor Jesucristo. Yo quiero esto para mi vida y espero que ustedes también, y que por eso hagamos los cambios que necesitamos hacer y hacerlos pronto, en la fuerza del Señor. Amén. El espíritu de profecía nos dice: la mente que se dedica a la lectura de novelas se arruina, la imaginación se pone enfermiza, el sentimentalismo se posesiona de la mente, y hay un vago desasosiego, un extraño apetito por el alimento mental malsano que desequilibra de continuo la mente. En los asilos de insanos hay hoy día miles cuyas mentes fueron desequilibradas por la lectura de novelas, que conduce a la construcción de castillos en el aire y a un sentimentalismo enamoradizo. Mensajes para los jóvenes, capítulo 94.
Este pasaje nos habla acerca de la lectura de novelas. Sin embargo, el principio de este pasaje se puede aplicar también a la música sensual o vulgar, también a las películas violentas, pero también a aquello en lo que dedicamos nuestro tiempo, pero que sabemos que no tiene los principios del cielo y que no glorifica al Señor, porque no tiene la pureza de su carácter. Todo esto a lo que le dedicamos tiempo termina destruyendo nuestro temperamento, nuestra personalidad y nuestro carácter. Por otro lado, si dedicamos tiempo valioso a meditar, escudriñar, investigar, leer la santa palabra de Dios y toda aquella literatura que contenga los principios del cielo y la pureza del carácter del Señor, esto es lo que va a pasar en nuestra vida. Hebreos capítulo 4, verso 12, porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Este pasaje nos muestra cómo la palabra de Dios, cuando es leída con sinceridad, es poder de Dios para transformar no solo nuestra naturaleza espiritual, sino también nuestra naturaleza física. El Señor envía su santa palabra, la cual penetra nuestro ser y se hace una con nuestra vida, purificando, transformando y reemplazando todo aquello que por el pecado estaba caído y arruinaba nuestro ser, y ahora convirtiéndonos en hombres y mujeres con una naturaleza nueva, con un ADN nuevo, el ADN de los hijos de Dios. Hombres y mujeres que ya no se deleitan en pecar, hombres y mujeres que ahora se deleitan en hacer lo que Dios manda y lo hacen con gozo, con amor, con gratitud. Alabado sea el Señor. Y todo esto se logra por el poder de la palabra de Dios cuando ella habita en nosotros, cuando es guardada con fidelidad en nuestro corazón y en nuestra mente. Entonces ella se convierte en nuestros pensamientos, sentimientos, palabras y acciones. Es por eso que cuando vemos a un hombre y una mujer transformados por Cristo Jesús, vemos cómo cambian aún en su forma de hablar, aún en su forma de mirar, aún en su forma de reaccionar ante la presión que el mundo ejerce contra ellos, aún en su forma de caminar cambian, sus hábitos cambian, porque la palabra de Dios mora en ellos y transforma su estilo de vida, su modo de pensar y todo en su existir. Alabado sea el Señor. Amén. Muchos queremos tener la fuerza y la presencia de Dios que nos promete Josué 1:9. Mira que te mando que te esfuerces, que seas valiente, no temas, no desmayes, porque el Señor tu Dios estará contigo a donde quiera que vayas. Pero la mayoría nos olvidamos de Josué 1:8, que es la base para que Josué 1:9 se cumpla. No podemos ser hombres y mujeres valientes y esforzados si primero no somos hombres y mujeres que nos basamos completamente en la santa palabra de Dios. Josué 1:8 dice: nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, y entonces Él hará prosperar tu camino, y todo te saldrá bien. Alabado sea el Señor. Primero debemos ser hombres y mujeres de la palabra, que crean en la palabra, vivan la palabra, y luego esto se traducirá en convertirnos en hombres y mujeres valientes y esforzados, y podemos tener la plena seguridad de que el Señor está con nosotros cuando vivimos en su palabra, escudriñamos su palabra y nos deleitamos en su palabra. Dios no puede estar con aquellos que no quieren estar con Él. Y una persona que desprecia la palabra de Dios
también desprecia la presencia del Señor. No puedes estar protegido por el Señor o vivir en comunión con Dios si desprecias la palabra del Señor. El que desprecia la ley de Jehová está aceptando la ley del diablo. Quien desprecia la palabra del Señor acepta la palabra del diablo. Entonces ahora será no protegido, bendecido y lleno del Señor, sino acusado, perseguido y rodeado por el diablo. Y esto, hermanos, es vivir una vida miserable, triste y vacía. Que tú y yo no vivamos en ese estilo de vida. El espíritu de profecía nos dice dos textos impresionantes acerca de los profundos beneficios que reporta leer la palabra del Señor. Mientras tratemos de familiarizarnos con nuestro Padre Celestial mediante su palabra, los ángeles se nos acercarán, nuestro intelecto se fortalecerá, nuestro carácter se elevará y refinará. Llegaremos a ser más semejantes a nuestro Salvador, y mientras contemplemos la hermosura y grandiosidad de la naturaleza, nuestros afectos se elevarán a Dios. Mientras el espíritu se prosterna asombrado, el alma se vigoriza poniéndose en contacto con el Ser infinito mediante sus obras. La comunión con Dios, por medio de la oración, desarrolla las facultades mentales y morales, y las espirituales se fortalecen mientras cultivamos pensamientos relativos a las cosas espirituales. Deseado de todas las gentes, página 52. Otro profundo pasaje de los beneficios que reporta leer la Biblia es el siguiente. Si los seguidores de Cristo buscaran con fervor la sabiduría, serían guiados a terrenos ricos de verdad que ahora desconocen enteramente. El que se entregue plenamente a Dios será guiado por la mano divina. Puede ser humilde y sin talentos al parecer. Sin embargo, si con corazón amante y confiado obedece toda indicación de la voluntad de Dios, sus facultades se purificarán, ennoblecerán y vigorizarán, y sus capacidades aumentarán. A medida que atesore las lecciones de la sabiduría divina, se le confiará una comisión sagrada, y será capacitado para hacer de su vida un honor para Dios y una bendición para el mundo. El principio de tus palabras alumbra, hace entender a los simples. Salmos 119, 130. Hechos de los Apóstoles, capítulo 27, llamado Éfeso. ¿Por qué el rostro de Moisés resplandecía? ¿Por qué era el hombre más manso de su tiempo, como lo dice la palabra del Señor? ¿Por qué era un hombre a través del cual el poder del Señor actuaba con maravillas y milagros? La respuesta es, porque era un hombre dependiente completamente del Señor, porque era un hombre de la palabra, amaba la palabra del Señor y vivía en la palabra del Señor. De hecho, fue Moisés quien escribió, inspirado por el Señor, no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca del Señor. Además, Hebreos dice que Moisés se sostenía como viendo al invisible. Y esto solo lo puede lograr un hombre y una mujer que viven en la palabra del Señor y se deleitan en guardar los mandamientos del Rey del universo. ¿Por qué Daniel era un hombre sabio? ¿Por qué cuando sus enemigos intentaron encontrar en él algún vicio o alguna falta, no pudieron encontrarlos? Definitivamente porque Daniel era un hombre de fe, un hombre de oración, un hombre de la palabra, un hombre que vivía para obedecer al Señor y conocía la voluntad de Dios precisamente porque se deleitaba en escudriñar el mensaje del Señor. La lección de esta semana llamaba nuestra atención a la importancia fundamental de la meditación y la lectura de la Santa Palabra de Dios
para que haya un reavivamiento genuino en la vida del pueblo de Dios, de manera individual, pero también de manera general. Cuando el pueblo del Señor invierte tiempo de calidad para estudiar, comprender y practicar la Biblia, es recompensado con abundante fe, sabiduría y fortaleza espiritual. No en vano, la palabra de Dios nos dice, en 2 de Timoteo 3:15, y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Hermanos y hermanas, es la palabra de Dios guardada en el corazón y llevada a la práctica con amor y gratitud, la que nos hace sabios para la salvación en Cristo Jesús. Una persona que no se alimenta de la palabra de Dios no conoce a Dios, ni comprende la obra que Él está haciendo para dar vida y salvación a la humanidad perdida. Y por eso no siente necesidad de salvación y no siente necesidad de un Salvador. Al no sentir esta urgente necesidad, no busca a Dios y por lo tanto no lo encuentra. El Señor está buscando a esta persona o a estas personas, pero ellas todo el tiempo están diciendo, todavía no es mi tiempo, no quiero entregarme a Cristo, porque no sienten necesidad del Señor, debido a que alimentan su mente y su corazón con la palabra del mundo, con la palabra del diablo, con los principios del pecado. Y esto los lleva a no sentir apetito espiritual por la palabra del Señor, y por esto son hombres y mujeres desprovistos de toda bendición espiritual. Quizá su corazón grite, quizá su corazón y su mente claman por Dios, pero ellos acallan su conciencia, acallan la voz de su corazón, porque no quieren vivir bajo los principios del cielo, pues no conocen a Dios, no conocen su palabra y no se deleitan en ella. Las personas que por su intimidad con Dios, por haber sido transformadas por el Señor Jesucristo y por vivir una vida devocional profunda con el Señor, llevan a la práctica la palabra de Cristo, son personas diferentes, personas capacitadas para hacer el bien, no capacitadas por su naturaleza pecaminosa, sino capacitadas por la gracia de Cristo Jesús. Son hombres y mujeres que donde quiera que están, llevan la paz de Cristo, la paz del cielo. Llevan soluciones y no problemas. Son respuestas y no preguntas. Ellos siempre muestran la luz de Dios, el amor de Dios, y donde quiera que están, hacen que ese lugar sea un mejor lugar. Porque el cielo está donde hay un hombre y una mujer llenos de la palabra de Cristo Jesús. Por otro lado, las personas crueles, impuras, iracundas, que aman el pecado y se deleitan en la injusticia, siempre son esas personas que rechazan la palabra, que rechazan al Dios del cielo, que rechazan la gracia de Cristo Jesús. Ustedes y yo no vamos a encontrar borrachos entre las personas que son sinceras y viven estudiando la palabra porque aman a Cristo. En ese grupo de personas no vamos a encontrar gente mala, gente injusta. Vamos a encontrar pecadores arrepentidos que constantemente están dependiendo de Cristo. Pero vamos a encontrar a mucha gente mala en el grupo de personas que rechazan la palabra de Dios. A mucha gente injusta, a muchos esposos crueles, a muchas esposas infieles, a muchos hijos perversos entre los que rechazan la palabra de Dios, porque es que ese es el fruto de rechazar a Dios y su palabra, ser hombres y mujeres degradados en el pecado, que a lo bueno llaman malo y a lo malo llaman bueno. Por eso el pueblo judío, en el tiempo de Esdras y de Nehemías, dispuso su corazón para leer la palabra y le ponían toda la atención posible y se deleitaban en la lectura de la palabra del Señor, y esto los llevó a temer a Dios, a arrepentirse, a reconocer sus pecados y a cambiar su modo de vida, su estilo de vida. Sus pecados fueron cambiados por una vida santa.
Sus hábitos malsanos fueron cambiados por hábitos santos que glorifican o glorificaban al Padre Celestial. La lección nos muestra cómo cuando un pueblo entero o cuando hombres de Dios se disponen a leer la palabra y aplicarla a su vida, esto cambia diametralmente, drásticamente su vida para gloria del Señor y los convierte en un pueblo que cumple el plan de Dios, en un pueblo que ejecuta la voluntad de Dios para la gloria del Señor y en un pueblo que es luz, tanto que las demás naciones tuvieron que ver y testificar que el muro fue reconstruido y que la obra fue terminada a pesar de que varios reyes se opusieron a la terminación de la obra y muchas naciones enemigas que tenían poder no pudieron impedir que el Dios del cielo cumpliera su propósito en su pueblo que se había dispuesto a obedecer al Señor. El pueblo se congregó. El pueblo fue invitado a una reunión santa. Todo el pueblo dispuso su corazón para escuchar la lectura de la palabra de Dios. Y siempre que dedicamos tiempo valioso a escudriñar las Escrituras, suceden maravillosos eventos en nuestra vida interior, como también en nuestra vida exterior y en nuestro entorno. La palabra de Dios contiene la revelación de lo que Él es, de lo que Él hace y del plan que tiene para sus hijos. Por eso, cuando escudriñamos la Biblia, cuando escuchamos un sermón bíblico o cuando compartimos un mensaje basado en sus páginas, no estamos parloteando teorías sin vida y sin contenido valioso. Estamos oyendo y presentando la esencia del carácter de Dios y la maravillosa obra que hace por sus hijos. Israel en el tiempo de Esdras y de Nehemías se conmovió al escuchar la lectura de la ley y esto se manifestó en un lloro sincero, porque reconocían que Dios es amor, justicia y misericordia, y ellos eran rebeldes, indiferentes y llenos de ingratitud. La Biblia nos confronta mostrándonos la grandeza e infinitud del amor de Dios y a la vez nuestra maldad y nuestros defectos de carácter. La Biblia exalta la belleza del Señor y reprende y expone la fealdad y la maldad de nuestra naturaleza. Por eso, quien bebe abundantemente de la fuente que brota de la Santa Biblia no puede ser engañado por el pecado. Conoce a Dios y aborrece el pecado. La Biblia expone al pecado, sea este grande o sea este pequeño. Por eso, quien lee la palabra con sinceridad, quien la lee con oración, quien entrega su mente al Señor para que lo guíe por sendas de justicia, no puede ser engañado por el pecado, aunque éste se camufle de buenas intenciones. Él puede discernir el pecado en cualquiera de sus formas, y lo discierne precisamente para alejarse de él y para acudir a Cristo, quien es la solución y el perdón de nuestros pecados. Amén. El Espíritu de profecía nos dice: la Biblia es la voz de Dios, hablándonos tan ciertamente como si pudiéramos oírlo con nuestros oídos. La palabra del Dios viviente no está solo escrita, sino que es hablada. ¿Recibimos la Biblia como el oráculo de Dios? Si nos diésemos cuenta de la importancia de esta palabra, ¿con qué respeto la abriríamos y con qué fervor escudriñaríamos sus preceptos? La lectura y la contemplación de las Escrituras serían consideradas como una audiencia con el Altísimo. La vida de Cristo que da vida al mundo está en su palabra. Por su palabra Jesús sanó enfermedades y echó demonios. Por su palabra calmó el mar y resucitó a los muertos. Y la gente daba testimonio de que su palabra era con poder. Él hablaba la palabra de Dios como fue hablada por todos los profetas y maestros del Antiguo Testamento. La Biblia entera es una manifestación de Cristo. Es nuestra fuente de poder. Sí, la palabra de Dios es el pan de vida.
Los que comen y digieren esta palabra y la hacen participar de cada acción y de cada atributo del carácter, se fortalecen en la fuerza de Dios. Da un vigor inmortal al alma, perfecciona la experiencia cristiana y proporciona gozos que perduran eternamente. Matutina en los lugares celestiales, del 7 de mayo, bajo el título Una audiencia con el Altísimo. Esdras y Nehemías no solo levantaron muy en alto la palabra de Dios en aquel momento narrado por la lección de esta semana, cuando el pueblo estaba congregado y los levitas le leían al pueblo la santa ley de Dios. Ellos, Esdras y Nehemías, fueron líderes que eran palabras vivientes, vivían los principios del cielo, eran un ejemplo constante de consagración, y esto inspiró al pueblo judío a buscar al Señor y a vivir en los principios del cielo. Por esto, ese día, la lectura de la palabra de Dios tuvo tanto éxito. Si tú y yo queremos que nuestros hijos sigan el ejemplo de Cristo Jesús, nuestros hijos deben ver el ejemplo de Cristo Jesús en nuestra vida muy en alto. Nuestra conducta debe mostrarles el amor de Cristo, la santidad de Cristo, la pureza de Cristo, la justicia de Cristo. Y más adelante, por la gracia del Señor, ellos también han de levantarse para imitar a Cristo y reflejar a Cristo en el hogar que Dios les dé a ellos. Si queremos que la iglesia siga el ejemplo del Señor Jesucristo, nosotros debemos mostrar a Cristo en nuestra vida de manera individual. Si queremos que la iglesia en pleno siga el ejemplo del Señor Jesucristo, los líderes, los pastores, los ancianos, los diáconos, los predicadores, los maestros de escuela sabática, debemos mostrar en nuestra vida el carácter de Cristo, y otros serán inspirados a seguir ese ejemplo por la gracia del Señor. La lección de esta semana también nos muestra la importancia del fervor, de la reverencia y de la mejor actitud cuando estamos en la presencia del Señor. Y debemos recordar que siempre estamos en la presencia del Señor, y por lo tanto, en todo lugar debemos ser cristianos reverentes, cristianos fervientes y cristianos llenos de gozo y gratitud. Pero, sobre todo, cuando estamos reunidos, sea en una casa, sea en un recinto de un templo, o sea al aire libre, reunidos bajo la oración en donde le pedimos al Señor que nos acompañe con su presencia. Allí se debe manifestar mayor reverencia, mayor fervor, mayor gratitud. Por eso, hermanos, es importante aprender a escuchar con atención la palabra del Señor y decir amén cuando ella es predicada. Miren lo que nos dice un texto impresionante del Espíritu de Profecía. Así dice el Señor: alabemos al Señor en la congregación de su pueblo. Cuando la palabra del Señor fue dirigida antiguamente a los hebreos, la orden fue: y diga todo el pueblo amén. Cuando el arca del pacto fue traída a la ciudad de David, y se cantó un salmo de gozo y de triunfo, dijo todo el pueblo amén, y alabó a Jehová. Salmo 106, 48, primero de Crónicas 16, 36. Esta ferviente respuesta era evidencia de que comprendían la palabra hablada y participaban en el culto de Dios. Noten, hermanos, que el espíritu de profecía nos muestra que decir amén es importante y fundamental. Es una respuesta y es una manera de participar en el culto del Señor, y es una manera también de expresar que comprendemos lo que la palabra nos dice. Cuando el predicador dice Cristo viene pronto y nadie dice amén, o dos o tres amenes lánguidos, esto, hermanos, muestra que no comprendemos lo que significa Cristo viene, y que además nuestro cuerpo está presente, pero nuestra mente y nuestra atención están ausentes.
Cuando estamos reunidos y hay predicación, el que está predicando un sermón hablado, pero los que estamos sentados también estamos predicando un sermón silencioso. Las visitas van a la iglesia y se fijan en pequeños detalles. Se fijan en el hermano que se está durmiendo, en los hermanos que están bostezando, en los hermanos que están masticando chicle, en los hermanos que en vez de estar prestando atención al sermón están hablando entre ellos. Estos están predicando un sermón silencioso o un sermón irreverente, mientras el predicador está proclamando la verdad. Debe ser diferente nuestra actitud. Debemos estar atentos en la mejor posición corporal posible. No estar durmiéndonos o en una posición de pereza. No estar hablando con el que está al lado, no estar masticando chicle, no estar durmiéndonos, sino aprender a decir amén. Y hay personas que no gritan el amén, pero su actitud muestra que es un amén viviente, porque asiente con su cabeza, porque toma nota del sermón, porque se ve que está disfrutando o está siendo impresionado o está siendo conmovido por la palabra del Señor. Para esto necesitamos orar, necesitamos cambiar, necesitamos que el Señor nos dé reverencia, fervor y gozo. Alguien podría decir, pero es que el amén es para los negritos. Alguien me dijo eso en una ocasión. Es que en la tierra suya hay negritos, y usted es negrito, y a todos los negritos les gusta decir amén y aleluya, y dicen duro eso, pero aquí somos de tierra fría, y aquí no decimos amén. Pero yo me preguntaba, ¿será que cuando esa persona ve partidos de fútbol y su equipo favorito está jugando, no grita el gol? Pues me he visto a mí y he visto a muchos gritando gol de una manera muy apasionada, pero no me veo ni he visto a otros en la iglesia diciendo un amén con la mitad de ese fervor que el Señor sí merece. Le estamos dando a lo secular a veces más entusiasmo, más fervor que al mismo Señor, que es el que merece ese fervor. ¿Por qué? Porque lo que nos motiva muchas veces a nosotros es carnal y no espiritual, y lo espiritual no nos mueve y no nos motiva. ¿Qué debe decirnos esto? Necesitamos un cambio urgente por la gracia del Señor, y Cristo Jesús quiere obrar ese cambio en ti y en mí. Solo requiere que le digamos: Señor, cámbiame, Señor, ayúdame, y Él nos ayudará. Termino estas reflexiones con varios párrafos del espíritu de profecía que han de servirle mucho a los que quieran complementar la lección número 6. Hay demasiado formalismo en nuestros servicios religiosos. El Señor quiere que sus ministros prediquen la palabra vivificada por su Espíritu Santo, y los hermanos que oyen no deben permanecer sentados en indiferencia soñolienta, o mirar vagamente en el vacío, sin responder a lo dicho. La impresión que ello da al que no es creyente es desfavorable para la religión de Cristo. Estos profesos cristianos negligentes no están destituidos de ambiciones y celo cuando se dedican a negocios mundanales, pero las cosas de importancia eterna no los mueven profundamente. La voz de Dios, expresada por medio de sus mensajeros, puede parecerles un canto agradable, pero desoyen sus sagradas amonestaciones, reprensiones y estímulos. El espíritu del mundo los ha paralizado. Las verdades de la palabra de Dios se dirigen a oídos de plomo y corazones duros sobre los que no pueden hacer impresión. Debiera haber iglesias despiertas y activas para animar y sostener a los ministros de Cristo y para ayudarles en la obra de salvar almas. Donde la iglesia ande en la luz, habrá siempre alegres y cordiales respuestas y palabras de alabanza gozosa. Joyas de los Testimonios, tomo 2, páginas 110 y 112. Honramos a Dios mostrando una firme y una recta confianza. Recordemos que el Señor no es glorificado por la exteriorización de un espíritu displicente e infeliz. Si Dios cuida de las flores y les da perfume y hermosura,
¿cuánto más nos dará la fragancia de un carácter alegre? ¿Será que no quiere o no puede restaurar en nosotros la imagen divina? Tengamos fe en Él. Ahora mismo pongámonos en una situación en la que podamos recibir el Espíritu que Él nos ofrece. De este modo podremos dar a conocer al mundo lo que hace la verdadera religión en favor del hombre y de la mujer. El gozo de la salvación llenará los corazones y la paz y la confianza nos hará decir: yo sé que mi Redentor vive. Job 19:25. El Señor ha manifestado con claridad en su palabra que su pueblo es gente gozosa. La verdadera fe levanta las manos y las pone sobre uno que está detrás de las promesas, y se multiplicará la paz de tus hijos. Isaías 54:13. He aquí yo extiendo sobre ella paz como un río. Isaías 66:12. He aquí yo traigo a Jerusalén alegría y a su pueblo gozo. Isaías 65:18. En Dios podemos alegrarnos con gozo inefable y glorioso. Primera de Pedro 1:8. Benditas serán en él todas las naciones, lo llamarán bienaventurado. Salmo 72:17. Esforcémonos para educar a los creyentes a regocijarse en el Señor. El gozo espiritual es resultado de una fe activa. El pueblo de Dios ha de estar lleno de fe y del Espíritu Santo. Entonces podrá ser glorificado en ellos. Matutina recibiréis poder, del 4 de marzo, bajo el título Gozo. El gozo, según el mundo, es un gozo tergiversado, un gozo engañoso. El gozo, según el mundo, se basa en las circunstancias, en las emociones y en las promesas humanas, pero asimismo como viene, asimismo se va. El gozo humano es momentáneo y es pasajero, pero el gozo de Dios es permanente y es eterno, porque se basa en la palabra de Dios y la palabra de Dios es eterna, porque se basa en la presencia del Señor y la presencia del Señor es eterna, porque se basa en las promesas de Dios y las promesas de Dios nunca fallan. Por eso el gozo no es una decisión que tú tomas, como diciendo voy a estar gozoso, voy a ser feliz. No, el gozo no es una decisión, porque hoy entonces decidimos ser felices y mañana, cuando nuestra fuerza de voluntad flaquea, decidimos estar tristes y se va el gozo. El gozo tampoco es un estado de ánimo que adquirimos porque hemos recibido una buena noticia. Esos son emociones que se van así como llegan. El gozo, mis hermanos, es un don de Dios que Él le otorga a los que se han entregado por completo a Cristo Jesús, a los que viven en el Espíritu, a los que leen la palabra y la obedecen. Estos tienen gozo perpetuo, y a pesar de que vengan circunstancias adversas, el gozo del Señor prevalece en sus vidas, porque el gozo del Señor es nuestra fortaleza. Amén. Les invito a orar para terminar. Dios de Abraham, de Isaac y de Israel, cuán grande es tu nombre en toda la tierra. Gracias, Señor, porque en esta oportunidad has fortalecido nuestra vida, nos has reprendido también y nos has edificado en tu santa palabra. Gracias, Señor, porque nos sustentas con tu amor, con tu misericordia, porque transformas nuestra vida, renuevas nuestro pensamiento, estableces tu reino en nuestro corazón y por ello entonces nuestra vida es regida por tus principios. Pongo en tus manos a cada amigo y amiga que, aunque no está bautizado en tu iglesia todavía, estudian este mensaje y lo reciben con amor. Que esta palabra que se ha sembrado en sus corazones dé fruto para vida eterna. Oro por cada uno de tus hijos e hijas alrededor del mundo. Tu pueblo reciba tu santa bendición. Tu pueblo reciba la plenitud de tu Espíritu Santo,
para que nos levantemos en tu palabra a predicar la verdad presente. Guárdanos, oh Señor, en el centro de tu corazón y permítenos tener una vida devocional profunda, sincera y constante para gloria de tu nombre. En Cristo Jesús. Amén, Señor. Maranata, mis amados hermanos, y que nuestro Rey, el Señor Jesucristo, nuestro amado Salvador, venga pronto. Amén.